Hemos estado señalando la importancia de que, obviamente, los Estados Unidos puedan hacer su ajuste monetario sin que esto le genere una recesión, lo cual va a ser muy difícil. Ya hemos visto cómo se está registrando una desaceleración de la proyección de crecimiento económico para este año. Se pensaba inicialmente que iba a ser 3,6, luego 2,8, ahora 1,7 y vemos que hay una clara tendencia hacia la baja. Eso va a impactar a República Dominicana. Y uno de los mecanismos de impacto, bueno, hemos señalado ya el tema de la tasa de interés o tasa de rendimiento de los bonos soberanos de la República Dominicana. Si sube la tasa de interés en los Estados Unidos, inmediatamente sube. De hecho, ya estamos con una tasa, y lo presenté en uno de estos segmentos, de 8% al bono, la tasa de rendimiento del bono a 10 años. Pero otro elemento clave son las remesas. Y en ese sentido, quiero mostrarle el dato a mayo. Este es el dato a mayo de las remesas familiares recibidas de la República Dominicana, donde el 85% de los Estados Unidos, o sea, el 85% de Estados Unidos. Fíjense que el año 2022 a mayo tenemos acumulado 4.057 millones de dólares. Con relación al año 2021, hay una caída, fíjense, de 336 millones, porque teníamos 4.393.2 menos 4.057. Hay una caída ahí de 336 millones de dólares del 2021 al 2022. Y eso es un reflejo del hecho de que los Estados Unidos en el año 2021 le estaba inyectando una gran cantidad de recursos a la economía en términos generales. Todos los agentes económicos están recibiendo una cantidad enorme de transferencias y obviamente que entre esos agentes económicos había dominicanos y esos dominicanos enviaban remesas hacia sus familiares acá en la República Dominicana. Por eso el año 2021 uno pudiera decir, mira, ese no es lo normal. Vamos a comparar 2022, que ya no hay tantas transferencias, ya de hecho se había terminado la transferencia, pero hay personas que todavía tienen recursos guardados que pudieran estar utilizando para enviar más remesas. Pero vamos a comparar, y eso lo hace muy bien el Banco Central, el 2022 con el año 2019, porque el año 2020 todavía ya ahí tenía elementos que posteriormente ya en lo que es la segunda parte del año se ve claramente que va a estar afectado por las transferencias que estaban recibiendo esos hogares norteamericanos. Entonces, ahora, en el año 2019, si lo comparamos con el año 2022, diríamos que estaríamos comparando peras con peras, o peras ligeramente grandes con peras ligeramente más pequeñas, verdes, pero son peras. Entonces, 2022-2019, como muy bien hace el Banco Central, fíjense algo interesante. En el año 2019, al mes de mayo, se había acumulado 2.870 millones de dólares y en el año 2022, 4.057, es decir, hay 1.187 millones de dólares más en lo que va de año 2022 versus año 2019. Lo que le dice a usted que efectivamente el patrón de envío de remesas, y esto es principalmente Estados Unidos, porque es 85%, el patrón de envío de remesas ha cambiado. Lo que no sabemos es hasta cuándo se va a mantener ese patrón. No sabemos si se va a mantener esto por el hecho de que miren esta gráfica. Esto es el promedio de mayo del 2015. Fíjense cómo en ningún momento se había registrado 851 millones. Este 933, fíjense que esto es obviamente porque estamos en medio de las voluminosas transferencias que se le están enviando a los hogares en los Estados Unidos. Y es lógico que los dominicanos que reciben esos incrementos excesivos de recursos, pues puedan enviarlo a sus familiares, una parte de ellos. Pero sacando este año, fíjense que no hay ningún otro que en mayo se haya registrado un incremento tan significativo, 851 millones de dólares. Entonces, habría que preguntarse si eso es sostenible o no. ¿Por qué? Porque esos son recursos que en medio de una situación de contracción económica que pudiera suceder en los Estados Unidos, es probable que si hay un aumento de la desocupación, la tasa de desocupación en los Estados Unidos es prácticamente 3,6%, eso es prácticamente pleno empleo, y esa situación hace que obviamente sea fácil conseguir un empleo, fácil entonces enviar remesas hacia la República Dominicana, y eso es algo positivo. Pero si entra una situación recesiva en los Estados Unidos que aumenta la tasa de desocupación de 3,6 a 4, por ejemplo, o 4,5,
pues entonces eso pudiera repercutir de una forma negativa sobre la capacidad de envío de recursos. Para que ustedes tengan una idea, fíjense esta gráfica también del Banco Central. Este es un informe del Banco Central que estoy presentando. Fíjense la tasa de desempleo total y desempleo latino de Estados Unidos. Fíjense cómo la tasa de desempleo latino, que era 8% en abril del año 2021, se ha reducido a algo más del 4%. Y fíjense cómo el desempleo total, que es 6% en abril del año 2021, está en 3.6% ya en mayo de este año. Imagínense que vuelve otra vez debido al ajuste monetario, debido a ese incremento de tasa de interés que ha estado llevando Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal. Pues imagínense que esto impacte de una forma negativa el mercado laboral y entonces los dominicanos que allá viven en los Estados Unidos pues puedan seguir enviando sus remesas, pero en menor proporción. Es decir, que haya personas que sencillamente pierden el empleo, no pueden enviar remesas, o personas que sencillamente reducen su nivel de ingreso porque antes en el hogar había 2, 3 personas trabajando, ahora solamente hay 2 y esto le puede repercutir de una forma negativa. O tenían un negocio y ante una recesión le cae la actividad económica y con eso entonces disminuye su capacidad, su potencial de envío de remesas. Todo eso pudiera suceder en los Estados Unidos y obviamente que eso repercute de una forma negativa sobre la economía dominicana. Y esos son elementos que hay que tomarlo muy en cuenta. Fíjense cómo la política monetaria de los Estados Unidos nos va a subir la tasa de interés de los bonos soberanos. Ya les señalé que está en 8% cuando estaba en menos del 5% a inicio de este año. Ya le estoy señalando también que si los Estados Unidos crece menos, República Dominicana también crece menos porque hay una relación de 1 a 1.5 o 2 puntos porcentuales. Cuando ellos crecen 1, nosotros crecemos 1.5 o 2 puntos porcentuales. Pero además le estoy diciendo a ustedes, como esto que le he estado presentando las remesas, que efectivamente pudiera darse también el caso de que haya un deterioro del mercado laboral norteamericano que repercuta negativamente sobre la capacidad que tienen los dominicanos de enviar remesas. Y eso también sería negativo para el país. Todos esos elementos se los pongo sobre la mesa porque hay que estar preparado. Recuerden, Tecnopol es básicamente darle información, analizársela para que ustedes puedan tomar las decisiones de la forma más inteligente posible. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.